Jesús, el Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan Bautista ha resucitado entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates y a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntar a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre y al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito. Pues esta palabra de hoy es muy importante, ¿no? Nos habla de dos cosas, ¿no? Primero, la carta a los hebreos, que es toda una catequesis para cristianos ya adultos en la fe, nos está hablando de esta acogida, de esta actitud de amor, ¿no? Que hay que tener, ¿no? Y además dice una cosa que es preciosa, dice, porque algunos sin saberlo hospedaron en su casa a ángeles. Nosotros muchas veces estamos tan preocupados de nuestras cosas que no nos damos cuenta que hay gente alrededor nuestra que necesita, aunque más no sea, una acogida, una palabra de acogida, un gesto cariñoso, no solo recibirlo en casa, que eso ya sería una acción maravillosa de poder abrir la casa sin temor. Muchas veces decimos, no, es que si yo acojo a alguien, no sé qué va a pasar, me va a robar, en fin. Pero dar de comer al que tiene hambre, dar una palabra de esperanza al que está con una cara triste y todo, eso lo podemos hacer. Y lo podemos hacer sin ningún temor, ¿no? de que nos vaya a ir mal. Al contrario, nos va a ir bien. Entonces, el Señor acá nos está advirtiendo algunas cosas que son muy actuales en contra de esta palabra de Dios, ¿no? Vivid sin ansia de dinero, contentándoos con lo que tengáis. Y nosotros vemos que ahora, ¿no? Con esta pandemia, cuando se abrió la posibilidad de sacar el 10% de las AFP, se llenaron de gente, ¿no? que hacían filas, que no respetaban la distancia social y todo, con tal de tener dinero. ¿Para qué? Para gastarlo en puras estupideces. No se ha visto que gente como nunca se han vendido autos, por ejemplo, dando pies en las automotoras, ¿no? Se han comprado cosas en los supermercados o en los malls, televisores, y puras tonteras, ¿no? O sea, hay una ansia de dinero y de poseer y no nos conformamos con lo que tenemos, esa es la verdad, siempre estamos deseando más, ¿no?
Y por otro lado, ¿no? Nos olvidamos que nosotros los cristianos, estoy hablando para nosotros, lo que hagan los paganos, los que no son cristianos, eso ya es otro cuento. Pero nosotros los cristianos, por ejemplo, tenemos un sacramento que nos permite a los solteros vivir en castidad. Si estamos pololeando, si tenemos novia, no tener novia con ventaja, ¿no? Como tienen hoy los jóvenes, ¿no? Que vale decir, tienen relaciones sexuales cuando ni siquiera saben si es esa la mujer, o el varón dado el caso, si es esa la mujer con que se van a casar definitivamente, ¿no? Pero viven una sexualidad totalmente desordenada y promiscua. Y acá el Señor está diciendo, todos respeten el matrimonio, el hecho nupcial, no lo mancillen, ¿no? También dentro del matrimonio tiene que haber una castidad, un respeto, ¿no? Nosotros los hombres, los varones, somos a veces muy brutos y queremos que la mujer esté disponible para nosotros en todo momento y nunca pensamos si está indispuesta, si le duele la cabeza, si está muy cansada. No, tiene que estar disponible y si no nos amurramos y somos unos bestias, ¿no? Pues bien, eso también hoy vale para la mujer, que con esta cosa de la liberación femenina hacen y deshacen lo que quieren con su cuerpo. Y no es así. O sea, hay ciertas instrucciones que nosotros como cristianos estamos llamados a vivir, no en nuestro esfuerzo, pero sí con la gracia de Dios que se nos ha dado. Nosotros tenemos la gracia para ser castos, tenemos la gracia para ser virginales. Eso por un lado, ¿no? Ahora, el Señor es mi auxilio y nada temo, ¿no? Dice por ahí el Salmo, ¿no? El Señor no te abandonará jamás. Y ahí es donde viene un poco a colación todo esto que le sucede a Juan el Bautista en esta situación de Herodes, de Herodías y de Salomé, la hija, la que baila para Herodes, ¿no? Acá se habla de una cosa, ¿no? Y nos puede llamar la atención. La ley de Moisés, la ley antigua, decía de que si un hombre moría sin tener descendencia, podía casarse el hermano con la mujer para así darle descendencia. Pero en este caso, nosotros tenemos a Herodías que tiene una hija, vale decir, hay una descendencia del hermano de Herodes. Por lo tanto, cuando Juan el Bautista le dice que no es lícito que se case con Herodías, es porque ya esa ley antigua de Moisés ya no corría, ¿no? Porque había una descendencia del hermano de Herodes. Pues bien, eso la mujer no lo aceptaba y odiaba a Juan el Bautista. Dice una cosa que es bien impresionante. Herodes lo respetaba porque era santo y aunque lo que le decía Juan el Bautista lo desconcertaba, sin embargo lo respetaba, ¿no? Y lo escuchaba. Bueno, cuando le pide la cabeza, ¿no? También es una imagen, ¿no? Que Juan pierde la cabeza por el capricho de esta niña y por este juramento que había hecho Herodes, que no se atreve a romperlo por miedo a los invitados. ¿Cuántas veces nosotros estamos en una reunión, por ejemplo, y se ponen a despotricar contra la iglesia y nosotros a lo mejor, ¿no?, nos quedamos callados? A lo peor, metemos la cuchara también y aprovechamos de aportar nuestro granito de arena contra la iglesia. Y no nos atrevemos, por miedo a la gente, a hablar con la verdad y hacer lo que corresponde. Pues esto le pasa a Herodes y por eso tiene que cortarle la cabeza, porque no tiene temor de Dios realmente, está preocupado por la gente, por el que dirán. Y nosotros podemos perder la cabeza de muchas maneras, ¿no? Primero, hay un tango que dice, por una cabeza de un noble potrillo, ¿no? Este hombre se la jugó todo y dejó a la viejecita sin plata y perdió todo. Pues bien, nosotros no por un noble potrillo, pero por este falso ego, por esta imagen que no queremos perder, muchas veces perdemos la cabeza y nos quedamos callados en muchas cosas. También se puede perder la cabeza por un amor, ¿no? Y ahí viene lo del adulterio que nos está advirtiendo el apóstol en la carta de los Hebreos, que no mancillemos el lecho nupcial, ¿no?
a veces somos unos idiotas, e incluso los curas, por no estar apoyados en Jesucristo, perdemos la cabeza por una chiquilla que viene a la parroquia o por una señora que nos parte, como decía mi profesor, el cura, profesor de moral en el seminario, nos decía, ojo, ojo, porque muchas veces empieza por creo en Dios Padre y se termina con la resurrección de la carne, ¿no? Entonces, tengan cuidado, cuídense, no vayan a perder la cabeza por un caprichito, ¿no? Perdemos la cabeza por la plata, perdemos la cabeza por muchas cosas, ¿no? Por nuestros pecados. Pues bien, en esta palabra el Señor nos está llamando a conversión, a que tomemos en cuenta las cosas fundamentales de nuestra vida, que son suficientes lo que nos da el Señor para que podamos ser felices. Y si vivimos conforme a Dios, conforme a la voluntad de Dios, no solamente vamos a ser felices nosotros, sino que el mundo va a ver que nosotros somos felices, solamente por la actitud que tengamos, que va a ser con certeza absoluta una confianza plena en que todo está bien, que nada pasará. Y si pasa, por ejemplo, en este coronavirus, ¿no?, uno tiene la confianza que puede hacer las cosas que tiene que hacer sin tener miedo al contagio. Porque si me contagio, no es que no me vaya a contagiar, porque también me cuido y respeto las normas, por respeto a la autoridad, aunque algunas las encuentre absurdas, las respeto igual, ¿no? Porque, por ejemplo, una norma absurda es que tú no puedas hacer en tu casa una fiesta con tu familia, ¿no?, y te denuncia el vecino porque están reunidos más de 5 personas. Y si los 5 viven en la misma casa, ¿por qué no se va a hacer una fiesta? Pues bien, si tú vives en el Señor te da tal plenitud de vida que la gente se da cuenta. Y en ese momento tú puedes dar razón de tu fe y llevar a otros a acercarlos al Señor. Como decía San Pablo en algún momento, que en sus viajes, ¿no?, fue siempre acercando a la gente al Señor, hablándoles del amor y de la resurrección, del amor de Dios a los hombres, del perdón de los pecados y de la vida eterna que se nos da cuando nos dejamos tocar por el Señor y nos unimos a Él. Por eso, ánimo, que esta palabra es una palabra que nos está llamando seriamente a conversión, porque el mundo necesita ver a los cristianos apoyados en Dios para que el mundo crea que Dios existe. Mira lo que a ti te toca, qué es lo que tienes que hacer y hazlo. El que tenga oídos para oír, que oiga.